Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3, que está conformado por Juan Camilo Gualdrón Centeno, Carlos Andrés Parzo Macareno y quien les habla, Sebastián Meneses. Nos correspondió el punto número 3 y bueno, antes de abordar con la aplicación, haremos una breve introducción de los conceptos que abarca este problema. El potencial eléctrico es el trabajo a realizar para mover una carga que se encuentra dentro de un campo electrostático, desde un punto de referencia hasta un punto considerado o deseado. El campo eléctrico en estos ejercicios. El campo eléctrico es una fuerza que se ejerce sobre una carga de prueba positiva a una cierta distancia despreciable de una de la otra. Entonces, esa fuerza va dirigida hacia la carga. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta sobre el campo eléctrico. Yo voy a explicar la superficie de equipotenciales. El potencial se puede representar gráficamente por superficies equipotenciales, las cuales se definen como las regiones en que el potencial eléctrico es constante en todos los puntos. Algunas propiedades son: al derivar la diferencia potencial da una escalar, ya que toda derivada da una constante es cero. Las superficies equipotenciales son líneas perpendiculares a la del campo eléctrico. Se dirigen hacia donde el potencial disminuye y el trabajo para desplazar una carga entre dos puntos de una misma superficie equipotencial es nulo. Comenzamos hallando la primera subregión que va de Z menor a menos 2.0, ¿sí? En esta subregión. Vamos a tener en cuenta que el campo eléctrico es igual al vector gradiente de nuestro potencial eléctrico negativo. Vemos que en esta subregión el potencial eléctrico es igual a 2Z más 4. Lo que procedemos es a esta función, vamos a sacarle las derivadas direccionales tanto en X, Y y Z. Entonces, vamos a sacar sus derivadas. Vemos que la derivada direccional en X va a ser 0. Obviamente, en nuestro potencial solo tenemos la variable Z. Al igual que en Y, va a ser también 0, ya que no tenemos variable de Y. En Z va a ser igual a 2. La derivada de esta función va a ser igual a 2, constante, ya que el 4 es constante. 2Z, ya obteniendo el campo eléctrico en esta subregión, va a ser igual a menos la derivada direccional en vemos aquí, más la derivada direccional en Y, que también es 0, más la derivada direccional en Z, que va a ser igual a 2. Y así tenemos nuestro campo eléctrico. Bueno, seguimos con la siguiente subregión, que va desde menos 2.0 hasta menos 1.0 en Z. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a menos el vector gradiente de nuestra función o de nuestro potencial eléctrico. Vemos que en esta subregión nuestro potencial eléctrico es igual a 0. Vemos que la derivada direccional en X con mayor eléctrico va a ser menos a 0 en J más 0 en K en esta subregión. Vamos para el tercero. Bueno, nuestra tercera subregión va desde menos 1.0 hasta 0. Entonces, en esta subregión nuestro potencial eléctrico es igual a 2 tercios más 2 tercios por Z elevado a la 3. Procedemos a sacarle las derivadas direccionales. Obviamente en X va a ser también 0 y es 0 también. Por lo que si miramos la función de potencial eléctrico, solo tenemos variable Z, por lo que solo tendremos derivada Z. Y esa derivada va a ser igual a 2 por Z elevado al cuadrado. Si está dividiendo, nos quedan 2 y le restamos 1 nos quedaría 2Z al cuadrado. Va a ser igual a menos 0 ni. Bueno, nuestra siguiente subregión abarca desde 0 hasta 1.0. En esta subregión, nuestro potencial eléctrico va a ser igual a 2 tercios más 2 tercios Z elevado a la 3. Esta subregión, el eléctrico es igual a 2 tercios menos 2 tercios Z a la 3. Procedemos a sacarle la derivada direccional, solo tiene variable Z, entonces tanto la derivada 0 respectivamente. Quedándome en Z, la derivada direccional igual a menos 2 Z al cuadrado. Entonces, ya teniendo las derivadas, nuestro potencial eléctrico nos queda menos 0 en I más 0 en J menos 2Z al cuadrado en K, quedando así nuestro vector campo eléctrico en esta subregión. Bueno, en la siguiente subregión, va desde 1.0 región, nuestro potencial eléctrico va a ser igual a 0.
por lo que nuestra derivada direccional, tanto en los 3 puntos, ¿sí? Ya que no hay potencial eléctrico en esta subregión, potencial eléctrico nos queda menos 0 en I, más 0 en J, más 0 en K. Bueno, y para nuestra última subregión, que va desde Z mayores que 2.0, entonces en esta subregión nuestro potencial eléctrico es igual a menos 2Z más 4. Procedemos, como en las 5 anteriores, a hacer nuestras derivadas parciales. Vemos solo hay variable en Z. Por lo tanto, nuestra derivada en X y en Y van a ser igual a menos 2. Entonces, por lo tanto, nuestro campo eléctrico nos queda igual a menos a 0 en I, más 0 en I, más nos queda de esta forma nuestro último campo eléctrico en esta subregión. En la parte B del ejercicio nos piden hacer la gráfica de la componente de campo eléctrico en función de Z. Entonces, a partir de la función a trozos de potencia se puede hallar las componentes de campo, que son todas estas que podemos apreciar aquí, que ya las halló el compañero anteriormente, que en este caso solo se presentan en Z. Las componentes de campo son delimitadas por las subregiones de la función a trozos de potencia, y a partir de eso podemos graficarlo como se ve arriba, y esta sería la gráfica. En el estudio de las superficies equipotenciales dividimos las 6 regiones que tenemos del ejercicio, del punto A y del punto B, a analizar su tipo de distribución de carga. La función B de Z significaría el potencial eléctrico y la E significaría el campo eléctrico. Entonces, la función de potencial eléctrico cuando Z es mayor que 2 y el campo eléctrico sería 2 en coordenadas K. El campo eléctrico sería constante y al derivar esta variable nos daría que el campo eléctrico es 0, igual que el potencial eléctrico. Esto se debe a que cuando el campo eléctrico da 0, podemos ver que el potencial y el campo eléctrico es 0. Entonces podemos definir que cuando el potencial da 0 en algún punto del campo eléctrico no realiza ningún trabajo al mover la carga de prueba desde el infinito. Como podemos ver, si el potencial eléctrico es 0, el campo eléctrico es 0. Seguimos con la tercera subregión, que es cuando Z tiende en el intervalo de 0 a 1. El potencial eléctrico sería 2/3 menos 2/3 de Z a la 3. Derivando todas las componentes daría esto. Y a lo último se cancelan todas ahí con la coordenada J, porque son lo mismo, solo que en diferentes puntos del plano. Y el campo eléctrico nos da 2Z a la 2 en dirección K. El valor de Z puede ser una constante cualquiera, entonces derivando sería 0. Cuarta subregión, cuando Z va en el intervalo de menos 1 a 0, potencial eléctrico sería 2/3 más 2/3 de Z a la 3. Hacemos el mismo procedimiento para hallar el campo eléctrico, derivamos todo y el campo eléctrico nos queda igual que en tercera subregión, pero negativo por cuestiones de signos. Esto también sería constante. En la quinta subregión vemos que tanto como el potencial eléctrico como el campo eléctrico es 0, entonces ya sabemos por qué. Y la sexta y última subregión, cuando Z es menor que menos 2, el potencial eléctrico nos da 2Z más 4, que esto al derivarlo daría menos 2, que esto al ser constante, al sacarle la derivada sería 0. Para concluir con este video, diremos algunas de la explicación de este ejercicio. Diremos que si en una región del espacio el campo eléctrico será 0, en dicha región, en todos los puntos. Podemos concluir que el campo eléctrico se puede calcular a partir del potencial, ya que ambas son una fuerza sobre la carga. En la distancia, pues ya tenemos el potencial. Con eso pudimos calcular en los intervalos correspondientes y realizar la gráfica.